Bienvenidos a nuestro cuaderno rural número 21. En el programa de hoy concluimos la serie dedicada a los oficios que ha venido acompañándonos desde el inicio de este programa. Después volveremos de nuevo a visitar otras localidades de la comarca del Aljarafe Doñana. Pero antes que nada, iniciamos. La serie sobre los oficios, publicado por el GDR de la comarca de Guadix, toca a su fin. Hemos querido concluir con un programa dedicado a un oficio de lo más curioso, el picador. Se trata de un picador muy especial, pues construye las casas cuevas de las que todos hemos oído hablar de la zona de Granada y Almería. Hoy veremos cómo se construyen este tipo de viviendas. Les va a encantar, no me cabe duda. La Hoya de Guadix, un territorio plagado de sinuosos cerros modelados por el viento y la lluvia. Blandas arcillas color hueso, ocre, vino. En este desierto granadino, en estas tierras baldías de enormes extensiones que parecen no tener fin ni principio,
el hombre ha sabido encontrar su lugar, su hábitat. Cuevas, viviendas horadadas en los cerros, creadas por el hombre, integradas en el paisaje. Solo unos pocos han sido los encargados de excavar estas moradas, aquellos que albergaban un conocimiento cabal del terreno, depositado en la memoria igual que las capas de arcilla en los cerros. Para todo aquel que se precie de ser un buen picador, para todo el que sienta la pasión por este oficio, la tierra es su pan, la tierra es su guía, la tierra es su vida. Todo oficio tradicional tiene detrás una larga historia que, como esta, se remonta a cientos y cientos de años atrás. Imaginemos tiempos de gran inestabilidad en la península y a sus gentes buscando refugio en las montañas, cavando en sus cerros acantilados hasta abrir pequeños cobarrones en los que guarecerse. Allí se atrincheraban temporalmente, apoyándose de alimentos y de mecanismos de vigilancia y defensa, pudiendo salir y entrar de ellos en ocasiones únicamente mediante escaleras de cuerda. Sobrevivir era la única regla. Pasaron los años y el peligro, pero no la cueva, que ya había inoculado sus virtudes a quienes vivieron en la época andalusí. Crearon pueblos, pueblos de cuevas, y las convirtieron en viviendas estables, en sus moradas. Esos pueblos medievales fueron el germen de los pueblos de cuevas que hoy se diseminan por la comarca. Más aún había de asentarse la cueva, más había de volverse la vivienda tradicional por excelencia de la hoya de Guadix. Ayudaron a ello las transformaciones culturales y económicas emprendidas a finales del siglo XV por los reyes católicos. En el siglo siguiente, tras la expulsión de los moriscos, llegaron a la comarca cristianos viejos que se instalaron en sus tierras. Estos castellanos, que debían empezar de nuevo aquí sus vidas, vieron en la cueva un sinfín de ventajas frente a la casa. Era barata, saludable y se adaptaba bien a las necesidades de la familia campesina o jornalera. Los picadores castellanos adoptaron las técnicas arquitectónicas de los moriscos, pero adaptaron la cueva a su concepto de hábitat y a sus necesidades. El modelo castellano y campesino pervivió y evolucionó hasta entrado el siglo XX. En los albores de ese siglo, una gran avalancha de gentes llegó a Guadix, fruto del aumento generalizado de la población, y necesitó una vivienda rápida y barata, encontrando en la cueva la satisfacción exacta de esas necesidades. Y es que la cueva ha sido a lo largo de su historia el lugar en el que moraban las clases menos pudientes. Sin embargo, su permanencia a lo largo de los siglos y su importancia como elemento tradicional la han convertido en una vivienda arraigada en su entorno, capaz de aglutinar la idiosincrasia de sus gentes, de representar una manera de vivir y de pensar, ligada específicamente a una tierra. Así lo supo plasmar Pedro Antonio Alarcón en su cuento El niño de la bola. Llegó así la tarde del baile de la rifa, que entonces, como ahora, se celebra a las afueras del pueblo, en una especie de arrabal de cuevas abiertas a pico sobre un anfiteatro de cerros de compacta arcilla, donde vive la gente más pobre de la población. Allí se juntan clérigos y cofrades, soldados y bailaoras, señoras y plebe. Y siempre ocurren buenos lances. Se puja de todo: el baile, los abrazos, la felicidad, la vida del alma, el destino de las criaturas.
Pero ¿por qué aquí? ¿Qué tiene esta comarca para ser el epicentro de las cuevas? ¿Qué permite que gocemos de este lienzo de cerros horadados? Una hermosa historia. Entre las formaciones montañosas que rodean la Hoya de Guadix, surgidas hace 36 millones de años, quedó una cuenca ocupada durante muchísimo tiempo, primero por el mar y luego por una extensa red de lagos de agua dulce. En ella se fueron depositando sedimentos marinos como las margas y lacustres, como las arcillas y arenas, a lo largo de cientos de miles de años, hasta formar una gran penillanura. Hace 2 millones de años, esta comenzó a ser erosionada por las aguas superficiales, que excavaron en los blandos sedimentos una red de barrancos y valles de paredes escarpadas. El extraordinario paisaje de cerros que hoy conocemos. Ese paisaje, esas tierras, son las idóneas para ser excavadas, y vivir dentro de ellas protege a sus habitantes del clima seco y severo que azota el exterior. Un ejemplo de la armonía completa y posible entre el hombre y la tierra. El camino hacia el cerro es cálido y seco, el olor a arcilla puro. El pico me acompaña como amigo fiel que bien me conoce. Hoy voy a comenzar una nueva cueva. El cerro y la cueva son un todo, un conjunto que se sostiene por su propia naturaleza. No se puede excavar la una sin tener en cuenta el otro, ya que la altura del cerro marca la altura máxima y adecuada de la cueva. Por ello, el picador observa bien antes de ponerse a la labor. Evalúa las capacidades y también los límites del lugar en el que va a picar. El cerro en el que nacerá esta cueva es hermoso, la arcilla, gloria bendita, y los rayos de sol secan e iluminan esta tierra que mis ojos contemplan y la hacen sana y fresca como una manzana. Quien aquí viva, afortunado será. Los primeros pasos en la excavación de una cueva son la toma de medidas y la conformación de una fachada, cuya parte central es, como en toda casa, la puerta de entrada, que para el picador es también su acceso al cerro. Con el pico configura lentamente las primeras formas en la arcilla. Esta se comporta dócilmente, pues es el material idóneo para la arquitectura subterránea, ya que posee una doble característica muy especial. Es lo suficientemente blanda para ser excavada, pero mantiene su solidez y consistencia una vez trabajada, quedando con el paso del tiempo bien compacta y resistente. Además, las tierras arcillosas contienen un grado de humedad natural que, mantenido dentro de unos márgenes, resulta muy saludable para la cueva. El pico permite al picador determinar las particularidades del terreno al que se enfrenta. Gracias a él, sabe, por ejemplo, con qué tipo de arcilla está tratando y detecta cualquier irregularidad en su interior. De esta manera, puede guiar la excavación correctamente y garantizar con ello la seguridad de la vivienda. El picador actúa con la tierra como un sabio maestro con sus alumnos. Utiliza la paciencia y la delicadeza en su pico cuando es necesario y la severidad cuando conviene. Regula su fuerza y su intensidad, porque ese es uno de los ejercicios más importantes en la excavación de cuevas: prestar atención a las necesidades del terreno. Escuchar la cueva, escuchar la tierra. ¡Qué misterio! Lo que el cerro alberga en su interior solo él lo sabe. Yo soy el encargado de descubrirlo. El oficio de picador es de una dureza innegable, aunque muy satisfactorio según relatan quienes lo practican. Hay que tener tiempo por delante,
porque el simple picado de la puerta principal puede abarcar una jornada entera de trabajo y la excavación de la cueva completa entre 2 y 3 meses, o más, según el cerro y el número de habitaciones. Una vez esté la fachada bien delimitada, el picador ya puede comenzar a adentrarse en el cerro e ir cautelosamente vaciando su interior. Dentro de la cueva es importante definir los pilares que la sustentarán, como en toda residencia. En este caso, esos pilares vienen definidos por los arcos, que pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro y que el picador ubica en las vetas de mejor terreno, igual que el arquitecto construiría una pared maestra con los materiales más sólidos. Los techos de las cuevas son forzosamente distintos a los de las casas, pues aguantan encima de ellos el peso de la tierra. Su forma de bóveda responde a una adecuación arquitectónica, ayuda a partir y a repartir la fuerza que viene de arriba, consiguiendo un espacio interior a prueba de derrumbes. La excavación con pico deja en las paredes unas marcas muy características que pueden ser de varios tipos, según la excavación, la técnica, el terreno. Es frecuente otorgarles un papel ornamental en la cueva, denominándose a este tipo de techos y paredes de pico visto. Sigo picando hasta que el cerro dictamina que es necesario parar. Ahora a la cueva solo le queda asentarse y a mí descansar. Es el momento para la cueva de pasar por un último y fundamental proceso, el venteado. El picador deja reposar la vivienda, permitiendo que el aire circule por ella, para que extraiga su humedad. En el proceso de secado se abrirán las madres o grietas en la arcilla, que le servirán en adelante como ranuras de transpiración. El picador deberá saber cuál es el tiempo justo de venteado, para no dejar húmeda ni seca la morada. Muchos son los símbolos suscitados por las cuevas: nacimiento, interioridad, vida y también misterio, pues no son pocas las leyendas fantasmagóricas que hacen honor a sus telúricas entrañas. Caída la noche, se fueron todos los invitados que habían venido a conocer mi nueva cueva. Cuando al fin me quedé solo, me percaté del silencio que había dentro de ella, el más rotundo que hubiera conocido. Por unos instantes pensé que el tiempo se había detenido. Miré por la ventana y allí estaban los invitados, quietos como maniquíes. Parpadeé muy lentamente. La tierra de la cueva gimió. Los invitados comenzaron entonces a alejarse cerro abajo. Igual que a sus invitados, este tipo de vivienda va a ver marcharse a sus habitantes poco a poco, tras el gran auge de la cueva vivido a principios del siglo pasado. La tecnificación en las labores del campo deja muchos jornaleros sin empleo ni sueldo, y su partida hacia otros territorios en los que se necesita mano de obra es inminente y masiva. Ese fuerte éxodo del campo a las ciudades o a otras regiones dejará multitud de cuevas abandonadas. La figura del picador se volverá igualmente obsoleta en este panorama de emigración y desvalorización de la vivienda autóctona. Pero los tiempos vuelven a cambiar, la rueda gira y en los años 90 emerge de nuevo la demanda de cuevas. Sus múltiples ventajas han convencido a los más jóvenes que han dejado de asociar la idea de penuria o marginalidad a este tipo de asentamiento, como pasaba en la generación de sus padres, y han apreciado sin censuras las virtudes que ofrece este hábitat, esta vivienda autóctona. De entre ellas destaca la temperatura constante a lo largo de todo el año o el especialísimo silencio que los enormes muros del cerro otorgan a su interior,
complaciendo a aquellos que buscan tranquilidad y aislamiento, sin renunciar a las comodidades de cualquier vivienda moderna. Esta voluntad de modernización de la cueva encuentra sus primeros momentos en las políticas de eliminación de infravivienda llevadas a cabo por la Administración. Tras una fase de adaptación, comprendieron que la solución pasaba no por la erradicación de las cuevas, sino por su modernización, rehabilitación y revalorización, cuidando con esmero el equipamiento de los interiores. Las cuevas en Guadix han pasado a formar parte del paisaje característico de la zona, a integrarse dentro de la estampa de cerros arcillosos de estos Badlands granadinos. No falta espacio en la comarca para las curiosidades relacionadas con las cuevas, como este antiguo monasterio excavado en la arcilla, la ermita de Sant Torquato, llamada así en honor al primer predicador del cristianismo en Guadix. También llaman la atención otros usos de las cuevas, por ejemplo, su aprovechamiento como espacio de exhibición de productos y artesanías tradicionales de la zona. La misma arcilla con la que se excava la morada sirve a ceramistas y alfareros para crear sus obras de brillantes esmaltes, de las que gozan los oriundos y también los visitantes. Y es que desde hace unos años, una de las fuentes de ingresos más importantes en el mundo rural es el turismo. Y las cuevas, desde luego, son uno de los reclamos para todo aquel interesado en el campo y sus bondades. La historia y la memoria se combinan, pues, con la proyección de futuro. Valga el ejemplo de la adecuación de cuevas como restaurantes u hoteles, atractivos para aquellos a quienes pica la curiosidad por conocer desde dentro y en primera persona este espacio singular y diferente, que según cuentan sus habitantes es adictivo. Más allá de curiosidades, las cuevas simbolizan el lugar de encuentro entre el hombre y su tierra, y entre el hombre y su historia. Los diferentes estratos de la montaña, con cuevas de distintas épocas, nos pueden conducir a través de más de 1000 años de historia, más de 1000 años de arquitectura y saber populares, que han creado un concepto de vivienda que transforma el entorno sin dejar de respetarlo. Una vivienda tan apacible como llena de vida, tan funcional como misteriosa, tan en consonancia con lo humano que el hombre se asienta en ella con completa naturalidad. Continuamos con la iniciativa denominada Cicerón Rural, del GDR de la comarca Aljarafe Doñana, en la que visitaremos diferentes pueblos de su bella comarca, acompañados de uno de sus habitantes, enamorado como nosotros de la localidad en la que vive. Toda una experiencia, disfrútenlo. Llegado este momento, aprovecho para despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa.
iglesia del pueblo. Data del siglo XVIII y su nombre es San Martín de Tours, ya que nuestro patrón es francés. Dentro de ella podemos encontrar obras anónimas, como el crucificado y 4 lienzos de Zurbarán. Además de la iglesia tenemos la ermita de Roncesvalles y la ermita de Cuatrovitas, que se encuentran a las afueras del pueblo. En Bollullo tenemos 4 hermandades, las cuales son la Soledad, Merced, Cuatrovitas y Rocío. La capilla de Santa María de Roncesvalles fue en tiempos un hospital, el de San Sebastián. A poca distancia de aquí, los árboles se han convertido en senderos. Esto es el bosque suspendido. Bueno, el bosque suspendido es la primera instalación que se montó de Parque de Aventura de los Árboles en Andalucía. La idea la vimos hace 11 años en Sudamérica y en Francia y decidimos importarla a las características propias que tiene nuestra región, ¿no? Y bueno, fue una apuesta, no sabíamos cómo iba a salir y 10 años después pues somos un referente no solo en Andalucía sino en España en la gestión de parques de aventura de estas características. Por aquí pasan al año miles y miles de clientes satisfechos, ¿no? Y es de lo que estamos nosotros más orgullosos. La ermita de Cuatrovitas es la ermita más simbólica del pueblo. Aquí nos encontramos una ermita almohade cristianizada en el momento. Aquí el 25 de julio las mujeres portan a hombros la patrona hasta la iglesia de San Martín de Tours, al igual que viene hacia atrás cada cuarto domingo de octubre, acompañado de las carretas de pique que son tradicionales en el municipio y las demás que vienen con las palmas y bullones. Una huella del pasado que alberga en su interior a la patrona del gremio del verdeo del Aljarafe, la Virgen de Cuatrovitas, que según cuenta la leyenda, fue encontrada en este pozo. Carrión es un pequeño pueblo blanco, está muy cerca de Sevilla, estamos pegaditos a la autovía A49, somos unos 2.500 habitantes. Ahora hay algunos más porque hay barriadas nuevas y viene mucha gente a vivir aquí que busca la cercanía a Sevilla. Estamos cerca de la playa, cerca del Rocío, tenemos una estación de ferrocarril,
que es la línea Sevilla-Huelva. Para visitar podemos ver la plaza del Ayuntamiento, la plazoleta del Indiano, podemos ver las cruces, que son antiguas cruces que están en algunas esquinas del pueblo, que todavía se les dice las novenas y se les dice como antiguamente. Podemos ver la planta experimental de depuración de aguas residuales. Me parece que una de las cosas más importantes del que se puede sentir Carrión orgullosa es de esta planta. Es una planta experimental de depuración de aguas residuales, lleva desde el año 90 y aquí lo que hace, aparte de depurar las aguas del pueblo, lo importante que hace es la experimentación, las técnicas tan novedosas que tiene, que por algo está reconocida por la ONU como un referente mundial en esta categoría, ¿no? Es un pueblo de artesanos y la artesanía más importante que tiene es la del bordado a mano de mantón de Manila. Esto hace muchísimo tiempo que se hace, hay constancia desde finales del 19 que ya se bordaba. Se sabe que sobre los años 30 había grupos de mujeres que lo que hacían era bordar los ajuares en sus casas y de ahí pues se pasó al bordado del mantón de Manila. Y bueno, es una tradición que la verdad es que pienso que ayudó muchísimo a la economía familiar porque todas las mujeres bordaban en sus casas, aparte del trabajo que hacían. Como se quiere fomentar esa cultura del mantón, aquí en Carrión se ha creado una marca de garantía del mantón de Carrión. Se ha creado el Día del Mantón, que es muy bonito, se ponen todos los mantones por los balcones y está precioso. Y aparte hay algunas maestras que han hecho talleres para que la gente joven pues aprendan y esto no se pierda. Castilleja del Campo es el municipio más pequeño de la provincia de Sevilla, con apenas 650 habitantes, según el censo de 2013. Levantada sobre una antigua alquería, Castilleja del Campo tuvo una importancia estratégica para la defensa de la comarca de Tejada durante la época de dominación árabe. Tras la Reconquista, Castilleja del Campo se llenó de huellas cristianas, como la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia de estilo barroco mudéjar reconstruida a mitad del siglo XVIII
y levantada sobre una anterior del siglo XVI de estilo gótico mudéjar sevillano, que fue destruida por el terremoto de Lisboa en 1755. De la Edad Media mantiene la Cruz del Plato, la única que se conserva de las 3 cruces que en tiempos presidían la encrucijada de los caminos que llegaban a la villa. Hoy todos los caminos confluyen en el centro de Castilleja del Campo, donde está su ayuntamiento, y frente a este, la hacienda y palacio del Marqués de Castilleja del Campo, cuyos espacios estaban dedicados a la transformación de los productos agrícolas. La riqueza agrícola de este pueblo determinó su fisonomía, con la construcción de diversas haciendas dedicadas al cultivo del cereal, el olivo y las viñas. Almazaras, lagares y bodegas se sucedían por este pequeño municipio, donde el sol es protagonista y donde el cultivo de secano invade el horizonte. Aquí en realidad no empieza a haber vida hasta el siglo X, a finales del siglo XIX realmente, que empiezan a construir unas casas y en 1928 se pone la primera piedra de la iglesia, que la pone el rey Alfonso XIII el 3 de mayo de ese año. La iglesia, lo que más destaca de la iglesia es la torre, que está inspirada en la de San Roque de Sevilla. Y es lo más característico que tenemos aquí en Alfonso. La iglesia lleva acabada desde el año 1944, que fue cuando vino la Virgen del Carmen, que es la patrona de tanto de Alfonso como de Isla Mayor, y es a quien la iglesia debe su nombre. También dentro hay otra imagen, que es el Cristo de la Expiración, que procesiona el Viernes Santo llevado por mujeres. Los edificios de Isla Mayor están pintados en estos colores llamativos y con pájaros porque se llevó a cabo un proyecto llamado la Isla de los Pájaros, en el que a todos los edificios municipales y característicos del pueblo se les pintó una de las especies comunes que habitan por aquí, por la marisma. Precisamente desde Isla Mayor parte uno de los senderos de interés ornitológico de la comarca aljarafe-doñana. Los cultivos de arroz convierten esta zona en un lugar donde las aves de Doñana encuentran agua y alimento. Y es precisamente el arroz una de las señas de identidad de Isla Mayor. La vinculación que tiene Isla Mayor con el arroz es que sin arroz no habría Isla Mayor, sobre todo porque es el motor que mueve tanto la economía como el turismo, gastronomía, y se puede decir que el arroz lo es todo en Isla Mayor.
Un detalle que muy poca gente conoce es que Isla Mayor está dentro del libro Guinness de los récords por la rentabilidad que se le saca a cada hectárea de arroz. En cuanto a producción, es del mundo donde más arroz se produce por hectárea. Algo muy característico y que sorprende muchísimo a la gente que viene de fuera es la manera en la que cambia el paisaje con las diferentes épocas de la planta, la recogida del arroz. Cuando vienes de fuera hay un momento en el que parece que vas por medio de un desierto porque no hay nada, solamente tierra. Después cuando se mete el agua en las planteras para empezar a plantar el arroz parece que vas como si estuvieras recorriendo un lago. En la siguiente, cuando ya empezaba el arroz a crecer y a nacer, es como si fueras por una pradera, pues se ve todo verde. Cuando ya el arroz empieza a madurar se pone dorado y es también una imagen que todo el mundo que viene de fuera se queda fascinado con estos cambios que se producen. Y ya cuando ciegan el arroz que lo cortan y empiezan el fangueo y todo lo que es ya para dejar la tierra otra vez para plantar al año siguiente. Una verdadera isla fluvial donde el agua forma parte del ADN de una isla mayor que se refleja en el Guadalquivir. Calidad. Innovación y tradición. Ecología y futuro. Territorio. Responsabilidad. Recupera el sabor. Recupera lo auténtico. Recupera la emoción. Calidad rural. Calidad real. Encuéntranos en calidadrural.es.